9 técnicas infalibles, inspiradas en la psicología inversa y la filosofía budista. Hoy aprenderás 9 técnicas infalibles, inspiradas en la psicología inversa y la filosofía budista, que te ayudarán a ganar respeto y admiración. Cada técnica está respaldada por una historia, un principio budista y un dato curioso que te hará ver el poder de estos enfoques. 1. El efecto del silencio, menos palabras, más poder. Historia. En una de las enseñanzas más profundas del Buda, él decidió usar el silencio como una forma de comunicar sabiduría. Un día, ante una multitud de seguidores que esperaban ansiosos sus palabras, el Buda simplemente levantó una flor y la observó en silencio. Nadie comprendió el significado de su gesto, excepto uno de sus discípulos, Mahakasyapa, quien sonrió. En ese momento, el Buda supo que Mahakasyapa había alcanzado un entendimiento profundo, sin necesidad de explicaciones. Esta historia se conoce como la transmisión del Dharma sin palabras y destaca la poderosa influencia que puede tener el silencio. Explicación. El silencio es un recurso subestimado en un mundo lleno de ruido y sobreinformación. En situaciones sociales, el silencio controlado puede ser más poderoso que las palabras. Cuando practicas el silencio de manera consciente, especialmente en momentos en los que los demás esperan una respuesta inmediata, proyectas una imagen de alguien que no tiene miedo de la incertidumbre, que controla sus emociones y que está cómodo con su propia presencia. Este autocontrol es una manifestación de la psicología inversa. En lugar de hablar para llenar el vacío, demuestras confianza al permitir que el silencio hable por ti. Dato curioso. Un estudio realizado por la Universidad de Wisconsin reveló que las personas que utilizan el silencio en conversaciones estratégicas, como en negociaciones o debates, son percibidas como más sabias y dominantes. El efecto conocido como pausa poderosa indica que el silencio no solo amplifica la percepción de confianza, sino que también obliga a los demás a prestar más atención cuando finalmente decides hablar. Esta técnica, utilizada de forma consciente, puede cambiar la dinámica de cualquier interacción, generando respeto sin necesidad de levantar la voz. 2. Ofrece sin esperar nada a cambio. Historia. El rey Asoka, uno de los más grandes monarcas de la India, es un ejemplo clásico del budismo aplicado al poder. Tras su conversión al budismo, luego de la devastadora batalla de Kalinga, Asoka dejó atrás su imagen de gobernante violento y comenzó a practicar el Dharma. Fundó hospitales, construyó templos y promovió el bienestar de sus súbditos sin esperar que sus esfuerzos fueran retribuidos. No buscaba gratitud ni reconocimiento, su única motivación era el bienestar colectivo. Su liderazgo altruista lo convirtió en una de las figuras más respetadas de la historia, y su legado de bondad desinteresada sigue siendo venerado hoy en día. Explicación. El acto de dar sin esperar nada a cambio es uno de los principios fundamentales del budismo, conocido como gnaogenerosidad. En psicología inversa, cuando las personas no ven un motivo egoísta detrás de tus acciones, se sienten más inclinadas a respetarte y admirarte, porque reconocen tu sinceridad y autenticidad. Cuando ofrecemos ayuda, apoyo o elogio sin la intención de obtener algo a cambio, la percepción que los demás tienen de nosotros cambia drásticamente. Somos vistos como individuos altruistas, lo que naturalmente genera respeto. Esta técnica funciona como una inversión emocional. Cuanto menos esperas recibir, más obtienes a nivel social y emocional. Dato curioso. Un estudio de la Universidad de Dicsa encontró que los actos de generosidad desinteresada crean un fenómeno conocido como reciprocidad inconsciente. Cuando las personas reciben un favor sin ninguna expectativa de reciprocidad, se sienten en deuda psicológica con quien lo ofreció, lo que los lleva a desarrollar una actitud de respeto y admiración. Aunque no lo reconozcan abiertamente, las personas sienten una inclinación a corresponder el favor en el futuro, creando un ciclo positivo de respeto mutuo. 3. Acepta las críticas con calma. Historia. En una ocasión, el Buda fue interrumpido durante una enseñanza por un hombre que comenzó a insultarlo. El hombre gritaba, acusando al Buda de engañar a las personas con sus palabras. Buda, en lugar de reaccionar con ira o defensa, permaneció en silencio y luego respondió con una pregunta simple: si alguien te da un regalo, y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? El hombre, confundido, respondió: a quien lo ofreció. Buda continuó: así es con tus insultos. Si no los acepto, siguen siendo tuyos. Esta respuesta desarmó por completo al hombre, quien terminó disculpándose. Explicación. Mantener la calma ante la crítica es una de las formas más poderosas de demostrar fortaleza emocional y autocontrol. En la psicología inversa,
cuando no reaccionas de la manera esperada ante un ataque o crítica, cambias la dinámica del conflicto. Las personas que mantienen la compostura ante situaciones tensas son vistas como maduras y confiables, cualidades que naturalmente inspiran respeto. El budismo enseña el desapego de los elogios y las críticas, lo que refuerza la idea de que tu valor no debe depender de las opiniones de los demás. Dato curioso. La psicología de la regulación emocional sugiere que cuando reaccionamos con calma a las críticas, activamos una respuesta similar en los demás. Un estudio de la Universidad de Digne demostró que las personas que manejan las críticas de manera serena generan un mayor respeto de sus pares, ya que son vistas como individuos que no se dejan llevar por sus emociones. Además, el estudio reveló que la persona que critica siente una disonancia cognitiva cuando su ataque no genera la reacción esperada, lo que a menudo termina en una disculpa o en una reconsideración de su postura. 4. Sé el último en hablar. Historia. En las reuniones del gobierno tibetano, el Dalai Lama es conocido por dejar que todos hablen antes de compartir su punto de vista. Este enfoque no solo le permite escuchar a los demás, sino que también refuerza la idea de que valora sus opiniones. A través de este acto, demuestra un liderazgo basado en la escucha activa y el respeto por la voz de los demás. Esta táctica ha sido clave en sus interacciones con líderes mundiales, quienes valoran su capacidad para escuchar antes de actuar. Explicación. Ser el último en hablar en una conversación importante o en una reunión no es solo una estrategia para tener la última palabra, sino una forma de mostrar respeto y consideración por los puntos de vista de los demás. La psicología inversa entra en juego cuando las personas perciben que no estás tratando de imponer tu opinión, sino que te tomas el tiempo para escuchar activamente. Esto genera una percepción de sabiduría y equilibrio. Además, cuando finalmente hablas, tus palabras parecen tener más peso, ya que has tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que se ha dicho. Dato curioso. Un estudio realizado por la Universidad de Gunung descubrió que los líderes que hablan al final de las reuniones son percibidos como más justos y equitativos por sus equipos. Esto se debe a que, al ser el último en hablar, muestras que valoras las ideas de los demás, lo que genera mayor respeto y lealtad. Además, tu opinión final tiende a ser más influyente porque ha sido cuidadosamente elaborada después de escuchar a todos los demás. 5. El elogio inesperado. Historia. Ajahn Brahm, un monje budista de renombre, solía usar el elogio como una herramienta de enseñanza. Un día, uno de sus discípulos, que había trabajado en un proyecto durante semanas, estaba profundamente insatisfecho con el resultado. Sin embargo, Ajahn Brahm lo elogió sinceramente, señalando aspectos positivos que el discípulo no había considerado. Este elogio inesperado no solo levantó el ánimo del discípulo, sino que también le inspiró a seguir mejorando. Ajahn Brahm no usaba el elogio como manipulación, sino como una forma de reconocer sinceramente el esfuerzo. Explicación. El elogio sincero y espontáneo tiene un efecto psicológico poderoso. Cuando reconoces los logros de los demás sin que ellos lo esperen, creas un vínculo de confianza y admiración. Las personas que elogian sin motivo aparente, más allá de reconocer algo positivo, son percibidas como generosas y atentas. La psicología inversa en este caso se manifiesta cuando el elogio desarma a la otra persona, quien no estaba buscando reconocimiento. Esto refuerza la idea de que valoras a los demás y sus esfuerzos, lo que inevitablemente genera respeto hacia ti. Dato curioso. Investigaciones de la Universidad de Digne revelaron que los elogios inesperados tienen un impacto emocional más fuerte que los elogios esperados. Este fenómeno, conocido como el efecto sorpresa, aumenta la motivación y la percepción positiva del elogiador, lo que lleva a un respeto más profundo. Además, el elogio inesperado tiende a ser más memorable, lo que significa que las personas lo recordarán por mucho tiempo, creando una conexión emocional duradera. Continuaré con los siguientes puntos si te parece bien, para extenderlos igualmente con más detalle. ¿Te gustaría que siga? 6. Desvía la atención de tus éxitos. Historia. Buda siempre fue conocido por desviar la atención de sí mismo hacia el Dharma, la enseñanza y la verdad. En lugar de aceptar ser venerado como un dios, como muchos querían hacerlo, Buda constantemente recordaba a sus seguidores que él no era lo importante, sino el camino hacia la iluminación. Su enfoque nunca fue sobre sus logros personales, como alcanzar el nirvana, sino sobre guiar a otros en su propio viaje. Esto le ganó un respeto inmenso y lo hizo admirado por generaciones. Una vez, después de una gran enseñanza que conmovió a miles de personas, los seguidores querían construir una estatua en su honor. El Buda simplemente dijo, no me adoren a mí.
Si quieren honrar lo que enseño, sigan el Dharma. Al desviar la atención de sí mismo, Buda solidificó aún más su posición como guía espiritual, no como una figura a la que se le rendía culto. Explicación. Cuando desviamos la atención de nuestros éxitos, en lugar de presumir o buscar reconocimiento, proyectamos una imagen de humildad y seguridad. Las personas que no sienten la necesidad de presumir constantemente generan un profundo respeto, ya que el reconocimiento parece venir de manera natural. En términos de psicología inversa, esta técnica funciona porque, al no buscar elogios, los demás se sienten más inclinados a dártelos. Dato curioso. Un estudio de la Universidad de Northwestern encontró que las personas que son percibidas como modestas y que no buscan atención reciben más reconocimiento de sus compañeros de trabajo y líderes. Esto ocurre porque la modestia es vista como una señal de confianza en uno mismo. Las personas que no buscan activamente la validación externa tienden a ser vistas como más seguras y competentes, lo que aumenta su nivel de admiración. 7. Sé auténtico, no perfecto. Historia. El Buda no ocultó su pasado antes de alcanzar la iluminación. Hablaba abiertamente de cómo había sido un príncipe rodeado de lujos, viviendo una vida superficial y cómoda. Compartía las dificultades que enfrentó al abandonar su palacio y cómo había pasado años en búsqueda de la verdad. Esta apertura sobre sus imperfecciones lo hacía accesible para la gente común. En lugar de presentarse como alguien siempre perfecto, Buda admitió su vulnerabilidad, y esto lo convirtió en una figura profundamente respetada, no porque fuera sin defectos, sino porque era genuino. Una vez, uno de los discípulos más cercanos al Buda, Ananda, confesó su frustración por no poder alcanzar la iluminación tan rápido como otros. Buda no lo reprendió ni le dijo que debía ser perfecto. En cambio, le dijo que cada uno tiene su propio ritmo y que la autocompasión es tan importante como la disciplina. Este enfoque realista y humano hacía que los discípulos lo respetaran aún más. Explicación. La autenticidad es una de las cualidades más admiradas en las personas, porque es un reflejo de la honestidad y la seguridad en uno mismo. En la psicología inversa, ser auténtico, mostrando tus vulnerabilidades y errores, tiene un efecto sorprendentemente positivo. Las personas no respetan a los que se presentan como siempre perfectos, de hecho, muchas veces la perfección genera desconfianza. Al ser auténtico y mostrar que eres humano, las personas se conectan contigo a un nivel más profundo y respetan tu honestidad. Dato curioso. El efecto de la imperfección o 15 fue identificado por el psicólogo Von Flippen. En un estudio, descubrió que cuando una persona competente comete un error, se vuelve más atractiva y respetada ante los demás. Esto sucede porque las personas se identifican más fácilmente con alguien que demuestra ser humano y vulnerable, en lugar de alguien que parece inalcanzablemente perfecto. 8. Usa el poder de la humildad. Historia. El emperador japonés Akihito, incluso en los momentos más solemnes de su reinado, siempre mantuvo una actitud de humildad. Durante una visita a una región devastada por un terremoto, en lugar de dirigir su discurso desde una posición elevada o imponente, se sentó en el suelo junto a las víctimas, escuchando sus historias y compartiendo su dolor. No llevaba ninguna corona ni vestimenta real ostentosa, simplemente era un ser humano con empatía. Este acto de humildad lo hizo aún más querido y respetado por su pueblo. En otra ocasión, cuando los medios de comunicación lo comparaban con otros líderes de su tiempo, destacando su sencillez, Akihito comentó que la grandeza no está en la corona, sino en cómo sirves a los demás. Esta actitud profundamente budista de ponerse al nivel de los demás, sin importar su estatus, es una técnica poderosa para ganar el respeto sin necesidad de exigirlo. Explicación. La humildad es uno de los valores más apreciados en las enseñanzas budistas. En psicología inversa, cuando te muestras humilde en lugar de arrogante, generas un respeto más profundo. La gente respeta a quienes, a pesar de tener poder o éxito, no sienten la necesidad de exhibirlo. La humildad también te permite conectarte con los demás a un nivel más humano, lo que genera admiración y lealtad. El principio budista de Anato no yo se refleja en la capacidad de soltar el ego y vivir con sencillez. Dato curioso. Un estudio de la Universidad de Baylor encontró que los líderes humildes tienen equipos más comprometidos y leales. La humildad no solo aumenta el respeto, sino que también crea un ambiente donde las personas se sienten seguras y valoradas. Además, la investigación muestra que los líderes humildes tienden a tener más éxito a largo plazo, porque su humildad les permite aprender de sus errores y recibir retroalimentación. 9. Da espacio para el crecimiento de los demás. Historia.
En una historia del budismo zen, un maestro estaba enseñando a su discípulo sobre el desapego y la paciencia. En lugar de dar instrucciones detalladas, el maestro permitió que el discípulo enfrentara desafíos por su cuenta, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Aunque el discípulo deseaba que el maestro interviniera más a menudo, con el tiempo se dio cuenta de que ese espacio para experimentar le permitía crecer de manera más auténtica. Finalmente, alcanzó una comprensión mucho más profunda, sabiendo que su maestro lo había guiado sin controlarlo. En el budismo, la enseñanza no es sobre forzar a alguien a seguir un camino, sino sobre dar el espacio necesario para que cada uno descubra su propia verdad. Esto es algo que Buda mismo hacía con sus discípulos, permitiéndoles encontrar su propio ritmo y camino hacia la iluminación, sin imponer una sola manera de alcanzar la verdad. Explicación. En la psicología inversa, cuando das a los demás el espacio para crecer y tomar sus propias decisiones, generas un respeto profundo. Las personas aprecian a los líderes y guías que no intentan controlar o imponer su visión, sino que confían en ellos para encontrar su propio camino. Este principio también está alineado con el budismo, que enseña el desapego, no solo de las cosas materiales, sino también del control sobre los demás. Al permitir que los otros crezcan a su manera, te conviertes en un mentor respetado y en alguien a quien buscan por consejo. Dato curioso. Un estudio de la Universidad de Gikgen descubrió que los líderes que dan más autonomía a sus equipos generan un mayor respeto y compromiso. Las personas que sienten que se les permite tomar decisiones y crecer sin microgestión tienden a ser más leales y admirar más a sus líderes. La teoría de la autodeterminación en psicología también respalda esta idea, afirmando que la autonomía es uno de los principales motores de la motivación humana, lo que genera un mayor respeto hacia quienes facilitan este proceso. Estas 9 técnicas, extraídas de la psicología inversa y los principios del budismo, no solo te ayudarán a ganar respeto y admiración, sino que también te permitirán crecer en tu propio camino espiritual y emocional. Al practicar el silencio, la humildad, la generosidad y la autenticidad, estarás viviendo de acuerdo con principios que trascienden las apariencias y las expectativas sociales. Recuerda que el respeto no se impone, se gana a través de nuestras acciones y la forma en que tratamos a los demás. Empieza a aplicar estas técnicas hoy y observa cómo cambia la manera en que te perciben. Una vez, uno de los discípulos más cercanos al Buda, Ananda, confesó su frustración por no poder alcanzar la iluminación tan rápido como otros. Buda no lo reprendió ni le dijo que debía ser perfecto. En cambio, le dijo que cada uno tiene su propio ritmo y que la autocompasión es tan importante como la disciplina. Este enfoque realista y humano hacía que los discípulos lo respetaran aún más. Explicación. La autenticidad es una de las cualidades más admiradas en las personas, porque es un reflejo de la honestidad y la seguridad en uno mismo. En la psicología inversa, ser auténtico, mostrando tus vulnerabilidades y errores, tiene un efecto sorprendentemente positivo. Las personas no respetan a los que se presentan como siempre perfectos, de hecho, muchas veces la perfección genera desconfianza. Al ser auténtico y mostrar que eres humano, las personas se conectan contigo a un nivel más profundo y respetan tu honestidad. Dato curioso. El efecto de la imperfección o 15 fue identificado por el psicólogo Von Flippen. En un estudio, descubrió que cuando una persona competente comete un error, se vuelve más atractiva y respetada ante los demás. Esto sucede porque las personas se identifican más fácilmente con alguien que demuestra ser humano y vulnerable, en lugar de alguien que parece inalcanzablemente perfecto. 8. Usa el poder de la humildad. Historia. El emperador japonés Akihito, incluso en los momentos más solemnes de su reinado, siempre mantuvo una actitud de humildad. Durante una visita a una región devastada por un terremoto, en lugar de dirigir su discurso desde una posición elevada o imponente, se sentó en el suelo junto a las víctimas, escuchando sus historias y compartiendo su dolor. No llevaba ninguna corona ni vestimenta real ostentosa, simplemente era un ser humano con empatía. Este acto de humildad lo hizo aún más querido y respetado por su pueblo. En otra ocasión, cuando los medios de comunicación lo comparaban con otros líderes de su tiempo, destacando su sencillez, Akihito comentó que la grandeza no está en la corona, sino en cómo sirves a los demás. Esta actitud profundamente budista de ponerse al nivel de los demás, sin importar su estatus, es una técnica poderosa para ganar el respeto sin necesidad de exigirlo. Explicación. La humildad es uno de los valores más apreciados en las enseñanzas budistas. En psicología inversa, cuando te muestras humilde en lugar de arrogante, generas un respeto más profundo. La gente respeta a quienes, a pesar de tener poder o éxito, no sienten la necesidad de exhibirlo.
La humildad también te permite conectarte con los demás a un nivel más humano, lo que genera admiración y lealtad. El principio budista de Anato no yo se refleja en la capacidad de soltar el ego y vivir con sencillez. Dato curioso. Un estudio de la Universidad de Baylor encontró que los líderes humildes tienen equipos más comprometidos y leales. La humildad no solo aumenta el respeto, sino que también crea un ambiente donde las personas se sienten seguras y valoradas. Además, la investigación muestra que los líderes humildes tienden a tener más éxito a largo plazo, porque su humildad les permite aprender de sus errores y recibir retroalimentación. 9. Da espacio para el crecimiento de los demás. Historia. En una historia del budismo zen, un maestro estaba enseñando a su discípulo sobre el desapego y la paciencia. En lugar de dar instrucciones detalladas, el maestro permitió que el discípulo enfrentara desafíos por su cuenta, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Aunque el discípulo deseaba que el maestro interviniera más a menudo, con el tiempo se dio cuenta de que ese espacio para experimentar le permitía crecer de manera más auténtica. Finalmente, alcanzó una comprensión mucho más profunda, sabiendo que su maestro lo había guiado sin controlarlo. En el budismo, la enseñanza no es sobre forzar a alguien a seguir un camino, sino sobre dar el espacio necesario para que cada uno descubra su propia verdad. Esto es algo que Buda mismo hacía con sus discípulos, permitiéndoles encontrar su propio ritmo y camino hacia la iluminación, sin imponer una sola manera de alcanzar la verdad. Explicación. En la psicología inversa, cuando das a los demás el espacio para crecer y tomar sus propias decisiones, generas un respeto profundo. Las personas aprecian a los líderes y guías que no intentan controlar o imponer su visión, sino que confían en ellos para encontrar su propio camino. Este principio también está alineado con el budismo, que enseña el desapego, no solo de las cosas materiales, sino también del control sobre los demás. Al permitir que los otros crezcan a su manera, te conviertes en un mentor respetado y en alguien a quien buscan por consejo. Dato curioso. Un estudio de la Universidad de Gikgen descubrió que los líderes que dan más autonomía a sus equipos generan un mayor respeto y compromiso. Las personas que sienten que se les permite tomar decisiones y crecer sin microgestión tienden a ser más leales y admirar más a sus líderes. La teoría de la autodeterminación en psicología también respalda esta idea, afirmando que la autonomía es uno de los principales motores de la motivación humana, lo que genera un mayor respeto hacia quienes facilitan este proceso. Estas 9 técnicas, extraídas de la psicología inversa y los principios del budismo, no solo te ayudarán a ganar respeto y admiración, sino que también te permitirán crecer en tu propio camino espiritual y emocional. Al practicar el silencio, la humildad, la generosidad y la autenticidad, estarás viviendo de acuerdo con principios que trascienden las apariencias y las expectativas sociales. Recuerda que el respeto no se impone, se gana a través de nuestras acciones y la forma en que tratamos a los demás. Empieza a aplicar estas técnicas hoy y observa cómo cambia la manera en que te perciben.